Perfecto, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes me pudieran decir, ¿han tenido algún contacto con este sistema? ¿Con el sistema endocrino? Sí, profe, en histología. Ya. Una pregunta, Julián. ¿El tiempo para terminar sería aquí en este caso hasta qué horas? Porque me habían dicho... No, sería limitado, profe. Ya. Sería limitado. Pero pues tratemos de terminar a las 11 para la otra clase, profe. Listos. Bueno, entonces la idea es que dentro de las generalidades es importante que ustedes tengan claro qué es una hormona, ¿no? Y una hormona es una molécula que transporta una señal, porque pertenece a un sistema que es el sistema endocrino y lo que hace es regular la función de muchos órganos, específicamente órganos viscerales. Entonces, ella es la que lleva la información, se une a su receptor y produce los cambios. Las hormonas se parecen de alguna manera a los neurotransmisores, pero no son iguales. Los neurotransmisores son moléculas que están presentes, como ustedes bien lo saben, transmitiendo señales sobre todo eléctricas en el sistema nervioso. En el caso de las hormonas, entonces, la diferencia sobre todo es que las hormonas no generan cambios de potencial de membrana la mayoría de las veces. No es común ver eso. Lo que hacen las hormonas es generar cambios que tienen que ver con cambios sobre todo bioquímicos, ¿no? Entonces, son sistemas de regulación similares, el sistema nervioso y el sistema endocrino, pero en el caso de los neurotransmisores para el sistema nervioso, casi siempre las transmisiones son cambios de potencial de membrana, mientras que con las hormonas son más reacciones químicas. La producción de una hormona, entonces, depende de los estímulos, ¿no? Entonces, hay secreciones hormonales, por ejemplo, diferentes cuando se está en el periodo menstrual, ¿no? Diferentes a cuando no se está, ¿sí? Porque hay todos unos incrementos y unas disminuciones de hormonas durante ese periodo. En el resto del tiempo no lo hay. ¿Listo? Entonces, esa es un cambio, por ejemplo, de las hormonas. Las hormonas en general pueden tener cambios también por cambios de temperatura, por variaciones de la luz, por variaciones de la presión atmosférica. Si ustedes, por ejemplo, no desayunan y están llegando a la hora del almuerzo y están con una glucosa disminuida, ¿sí? Están en una hipoglicemia, entonces esa disminución de concentración de glucosa genera una producción hormonal a nivel del páncreas, un incremento de producción. Entonces los cambios también de sustratos químicos generan cambios en la producción hormonal. Si se está en una situación, por ejemplo, de hiponatremia, ¿sí? O sea, bajos niveles de la concentración de sodio en sangre, entonces se va a estimular la secreción de la aldosterona, por ejemplo, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la reabsorción del sodio, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, la producción de las hormonas tiene que ver con todas estas series de sustratos, tiene que ver con señales eléctricas, ¿sí? Como un cambio de temperatura puede generar, por ejemplo, cambios hormonales. Tiene que ver con estados fisiológicos, un estado fisiológico como el embarazo, ¿no? La mujer sin embarazo y con embarazo son dos escenarios diferentes en relación a la producción hormonal. Estados psíquicos, depresivos, estados de estrés, todos generan cambios de catecolaminas, cambios de la serotonina, bueno. Y el movimiento, o sea, el ejercicio como tal, también es un elemento que cambia la producción de las hormonas. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta. Lo otro es que en la mayoría de las veces uno piensa que las hormonas solo se producen en las glándulas, ¿no? Entonces, eso no es tan cierto. Hay hormonas que se producen en células que no
hacen parte de las glándulas. Por ejemplo, el tejido adiposo. El tejido adiposo está constituido pues por los adipocitos y estos adipocitos generan una serie de adipoquinas y esas adipoquinas se han planteado que tienen función hormonal, ¿no? Y el tejido adiposo no es una glándula, ¿no? Lo otro es la vitamina D, que está clasificada como hormona también y que se produce a partir de una serie de reacciones que se desencadenan en la piel, ¿no? Entonces, ahí la piel también genera la producción de hormonas y no es una glándula, ¿no? Entonces, eso hace pensar que el lugar de producción de las hormonas no solo son las glándulas. Hay otros tejidos, ¿sí? Hay otras estructuras que pueden secretar ese tipo de hormonas. Otro aspecto importante son los diferentes sistemas de producción a nivel general de las hormonas. Entonces ahí está el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? En ese sistema de producción. Ustedes, no sé, ¿en alguna otra parte han visto estas estructuras, el hipotálamo y la hipófisis? Sí, profe, el semestre pasado en neuroanatomía y en embriología un poquito. Listo. Entonces ustedes saben que el hipotálamo es una estructura constituida por células nerviosas, mientras que la hipófisis es una estructura hecha de células epiteliales. ¿Mm? Se dice entonces que tanto el hipotálamo como la hipófisis son los lugares de producción en excelencia de las hormonas correspondientes a este eje. Entonces, ¿cuál es la jerarquía que tiene este eje? Pues que es un conjunto de glándulas y órganos, ¿sí?, que lo que hacen es producir diferentes tipos de hormonas y hay una jerarquía para ellas, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en la imagen, en esta porción superior, vamos el puntero. En esta porción superior, toda la estructura nerviosa del hipotálamo, acá vemos entonces la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y a su vez, estas relacionadas con una serie de glándulas y órganos periféricos, ¿no? Entonces, este eje tiene una jerarquía. Y la jerarquía es que acá en el hipotálamo se producen unas hormonas conocidas como las hormonas liberadoras, ¿sí? Hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras ¿de qué? De las hormonas que vayan a salir o no de aquí, de la adenohipófisis, sobre todo de la adenohipófisis, porque la neurohipófisis no es una glándula que produzca hormonas. La neurohipófisis almacena hormonas producidas en el hipotálamo, mientras que la adenohipófisis sí produce hormonas. Entonces, ese hipotálamo regula la producción de las hormonas de la adenohipófisis principalmente. A su vez, estas hormonas que salen de la adenohipófisis se liberan a sangre y llegan a los diferentes tejidos y allá en esos diferentes tejidos tienen receptores para generar la liberación de esas hormonas periféricas. Entre esos órganos tenemos el páncreas, la tiroides, que son todos glándulas, los testículos, los ovarios, ¿cierto? Las glándulas mamarias, el sistema óseo, ¿sí?, que también tiene su propia producción hormonal, ¿sí? El tejido adiposo, que en este momento se está pensando que ese tejido tiene características de tejido endocrino. A nivel del útero y a nivel renal, en donde prácticamente se dan los movimientos de los iones que son regulados por las hormonas. A todo este conjunto que está dependiendo del hipotálamo, llamamos eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Con todas las glándulas periféricas. Eso quiere decir entonces que
Desde el hipotálamo hay una regulación de la secreción de hipófisis y desde la hipófisis hay una regulación de la secreción de los órganos periféricos y que todos ellos trabajan en cadena, por eso se llama en forma de eje. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la insulina y el glucagón en el páncreas, ¿no? En el páncreas, no está bajo el dominio de esta jerarquía hipotálamo-hipófisis, aunque no lo está tan directamente, pero sí tiene algunas influencias. El páncreas, como ustedes saben, entre las hormonas que secretan son la insulina y el glucagón. Y esa secreción está relacionada con los niveles de glucosa que haya en sangre. Entonces, si esa glucosa se aumenta o se disminuye, eso va a incidir sobre la secreción de la insulina. O sea que para que el páncreas secrete insulina, no le tiene que dar orden ni el hipotálamo o la hipófisis, sino que él mismo, como tal, sus células reciben por la sangre la información de las concentraciones de glucosa y de esa manera se induce la secreción de la insulina o el glucagón. ¿Listo? Entonces, es más bien independiente su participación y es otro tipo de regulación hormonal. Bien, una cosa importante con las hormonas y muy fregada es su manera de secretarse, ¿no? Las secreciones hormonales. Estas secreciones hormonales, entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo estos son diferentes registros. No sé si todos lo están viendo bien. Sí, profe. Entonces, estos tres gráficos están con un eje X en 24 horas. Y este primero es de la leptina, este gráfico es del cortisol, ¿sí? Y este es el de la CRH, ¿no? Entonces, ustedes ven que a lo largo del tiempo del día, esas pues están oscilando, suben y bajan, suben y bajan, ¿no? En este caso, por ejemplo, teniendo una concentración alta en las primeras horas del día y más bajas al final. Y en el caso de cortisol, al contrario. Entonces, en el caso de la melatonina y de la TSH, pues se ve también en forma de espigas y sobre todo esta, que es DLH, se ven unos cambios de concentración pues bastante frecuentes. Pues con eso uno lo que está viendo allí es que normalmente y a lo largo de las 24 horas las hormonas hacen picos, ¿cierto? Y ya se sabe cuál es su. Entonces uno ve aquí picos pequeños, pero aquí hay un gran pico. Sí, se va a mandar, por ejemplo, una prueba para evaluar los niveles de cortisol, pues hay que definir una hora en el día para tomarlo. O lo hace en las horas de la mañana o lo hace en las horas de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted toma un nivel de cortisol y luego en un tiempo tiene que volver a tomar ese nivel de cortisol, por lo menos lo debe hacer en el mismo horario. No puede ser que usted en la primera toma lo toma acá en estas concentraciones de la noche y en la segunda toma lo haga en el día, porque entonces le va a dar una concentración disminuida y eso le va a incidir sobre la comparación de resultados. Entonces tiene que tomarlo siempre en las mismas horas, cualquiera que ella se decida. Estos comportamientos de las hormonas es muy complicado para seguirlas, porque todo el tiempo están oscilando, ¿no? Y están cambiando. El endocrinólogo se las ve para poder realmente hacer un diagnóstico, ver qué está pasando, ¿no? Eso es algo bastante complicado. Esa es la manera, digámoslo así, de las hormonas secretarse. Secreciones pulsátiles. En algunas se respeta un ciclo circadiano en las 24 horas, o sea que en las horas del atardecer se aumenta en este caso y en la mañana está bajo, lo mismo que aquí con la leptina, ¿sí? Pero en otras es al contrario. Entonces,
Esa es como los tipos de secreción. Ahora bien, esa producción de las hormonas va a depender de cuáles son los requerimientos que se tengan a lo largo del día. Pero hay clasificaciones de esa secreción. Entonces, por ejemplo, hay variaciones en las hormonas entre 12 y 24 horas, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, serían diferentes concentraciones en el día o en la noche del cortisol, o sea, lo que acabamos de ver. Este es el cortisol. Entonces, aquí se dice que esta variación es en 24 horas, ¿no? Que en el día es a unos niveles y en la noche es a otros. Entonces, esa es de secreción variante diaria. El otro tipo de secreción es el pulsátil, ¿no? Que todo el tiempo está oscilando, como lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Hay una oscilación continua. El otro tipo de secreción es en el que se dan variaciones cíclicas. Por ejemplo, si se está en el periodo menstrual, aquí tenemos los 0 a los 28 días, a los 14 días esta hormona, que es la LH, siempre hará un pico, ¿sí? En cada ciclo menstrual, a la mitad del ciclo, siempre esta hormona estará alto, ¿no? Entonces allí se dice que cada mes esa hormona hace ese pico y entonces esa hormona sería un buen ejemplo de una hormona en el grupo de variación cíclica de acuerdo pues a ese periodo menstrual. El otro tipo de producción es según la etapa vital, ¿no? Entonces hay hormonas que se secretan dependiendo de la edad, ¿sí? Y en esto son sobre todo las hormonas que provienen del sistema reproductor o del suprarrenal, ¿no? Que van cambiando, se van disminuyendo, por ejemplo, con la edad. Hay otras hormonas que están relacionadas con el sueño, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, de la prolactina, ¿no? Además, los niños, por ejemplo, en el primer año de vida tienen unos tiempos de sueño largos y durante ese tiempo se dice entonces que hay unas hormonas que están relacionadas con esos tiempos de sueño y en eso se habla de la hormona de crecimiento. Es como si el poder estar dormido favorece el desarrollo de los tejidos para el crecimiento porque está quieto, digámoslo así, y toda la energía se está yendo hacia ese desarrollo de los tejidos. Generalmente las hormonas en condiciones normales se producen en los diferentes órganos de los que hablamos ahorita, ¿no? En el páncreas, en las suprarrenales, en la tiroides, que son las glándulas normales donde se producen las respectivas hormonas. Hay condiciones patológicas como los síndromes paraneoplásicos, en los cuales esas hormonas comienzan a secretarse de otros tejidos que nada que ver con los que normalmente se producen, ¿no? Y es porque en esos tejidos pueden aparecer algún tipo de masas, tipo tumor, con la composición de células endocrinas. O sea, el tumor está hecho, por ejemplo, de células para producir ACTH, ¿no? Y ese tumor está en pulmón. Nada que ver, ¿no? Las células productoras de ACTH tienen que estar allá en la hipófisis, no en el pulmón, ¿no? Hormonas que tienen que ver, por ejemplo, con el crecimiento, ¿no? Entonces, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o en el hipotálamo o en la hipófisis. Pero aquí se está produciendo, por ejemplo, en situaciones de carcinogénesis en células del páncreas, tumores en el páncreas que están produciendo hormonas del crecimiento que deben estarse produciendo en el hipotálamo. Entonces, eso genera unos incrementos en los niveles de esa hormona de crecimiento y cambios en el tamaño de los tejidos, ¿no? Porque hay una alta concentración. Entonces, a todos estos síndromes donde la producción de las hormonas se está haciendo en lugares extrínsecos
o diferentes a los que se ha producido siempre en las condiciones normales, se le llama síndromes paraneoplásicos. O sea, y generan unos ruidos grandísimos, ¿no? Porque es como si usted estuviera produciendo hormona de crecimiento, pues para el recambio de los tejidos si ya es un adulto, ¿sí? Y de pronto a eso que le está dando el sistema eje hipotálamo le suma lo que está produciendo una determinada, un tumor o cualquier otra estructura en un órgano diferente a estas glándulas. Muy bien. Las hormonas entonces tienen toda una trayectoria. Aquí estamos hablando de la síntesis y el transporte hormonal, ¿no? Entonces, en las células endocrinas, que son las que están estructurando las glándulas donde se producen las hormonas, hay todo un sistema para esa producción de hormonas. Ya esto, por ejemplo, si estamos en la hipófisis tiene diferentes regiones en las cuales están localizadas las células para producirse la hormona tirotropina o, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, cada célula tiene su especialización para producir la hormona que le corresponde. Entonces, en su DNA ya se sabe, por ejemplo, que en esa célula de la hipófisis es la que va a producir un tipo de hormona. Entonces se expresa ese gen para que esa hormona sea producida en ese tipo de célula. En otra célula que está en la vecindad, en la misma hipófisis, ¿sí? Puede ser que el gen que se exprese allí sea entonces la hormona que tiene que ver con la tirotropina, que es otra hormona. Entonces también se expresa ese tipo de hormona y eso da paso a que sea esa proteína la que se sintetiza en cada una de esas células especializadas. En general, las proteínas son moléculas, las hormonas que son proteínas, ¿no? Porque las hormonas están clasificadas según su estructura en varios grupos, ¿no? Hay hormonas proteicas, hay hormonas esteroideas, por ejemplo. Las hormonas proteicas son hormonas que por su estructura pueden tener aminoácidos polares o aminoácidos no polares. Entonces, una vez ellas se sintetizan, como estás viendo, estamos acá en el retículo endoplásmico y se almacenan pues ya en vesículas desde el aparato de Golgi, se almacenan. ¿Por qué? Porque son proteínas y al ser proteínas, cuando vayan a ser secretadas, no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, estas vesículas que contienen este tipo de hormonas, lo que hacen es fusionarse a la membrana celular para darle paso a la secreción de esa hormona, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, las hormonas proteicas generalmente a donde se produce están almacenadas en gránulos, en vesículas. Diferente a lo que ocurre en esas células endocrinas en las que la hormona que se produce no es una proteína, sino un esteroide, ¿no? Si es un esteroide, entonces los esteroides son moléculas no polares, ¿sí? Y ellas, a medida que se producen, van saliendo por la membrana, porque sí son liposolubles y pueden atravesar la membrana. Entonces, no se almacenan en vesículas como lo hacen las proteínas, que sí requieren que las vesículas se fusionen a la membrana de la célula para poder liberar esa secreción hormonal hacia el exterior. Eso en relación a las diferencias entre lo que es la síntesis y el transporte de las hormonas, si es proteína o si es un esteroide.
La otra situación también es que en el caso de estas células endocrinas, entonces lo que generalmente se sintetiza como molécula es una preprohormona, o sea, una molécula mucho más grande que luego se parte y queda como la hormona, ¿no? Entonces, son preprohormonas o prohormonas que luego se parten para dejar la estructura única de la hormona y esa hormona es la que se almacena en la vesícula y esa hormona es la que se libera luego al intersticio para luego llegar a sangre e ir a donde tenga que ir. Entonces, esas son características de la síntesis y el transporte hormonal. Lo otro importante es, una vez salen esas hormonas, ¿qué pasa? Una vez salen las hormonas, salen al torrente sanguíneo, ¿no? Y en ese torrente, lo que ocurre es, aquí lo tenemos, esta es la célula endocrina liberando su hormona a sangre y luego de que va por sangre, llega a la célula que contiene el receptor para esa hormona, ¿no? Entonces, cuando esa hormona viaja por sangre, estamos hablando de un transporte endocrino de las hormonas. Por ejemplo, ustedes saben que el páncreas es un órgano que tiene una porción exocrina y una porción endocrina. Miremoslo a ver. ¿Dónde fue que lo vimos? Acá. Entonces, si ustedes observan, este es el páncreas. Cuando uno habla del páncreas exocrino, está hablando de la síntesis de productos que no salen a sangre, sino que salen a este canalículo del páncreas y por este canalículo salen entonces al intestino, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el páncreas endocrino. El páncreas endocrino quiere decir que dentro de las células se sintetizan las moléculas y esas moléculas cuando salen, salen directamente a sangre, no salen a otra estructura. Entonces es como la diferencia entre páncreas exocrino y páncreas endocrino. Muy bien, entonces, en el caso en el que estamos hablando acá, vemos ese transporte endocrino. Entonces, esa hormona sale desde una célula que la produce, por ejemplo, desde la hipófisis, va por sangre y por sangre llega a tiroides. Y allí en tiroides, está una célula de tiroides, se une a su receptor y sigue lo que sigue pasando. Ese transporte es endocrino. La mayoría de las hormonas viajan por transporte endocrino, tanto hormonas de la hipófisis como de la tiroides, de las adrenales, del páncreas, ¿sí? Esas hormonas de esos principales órganos salen entonces por transporte endocrino, o sea, vía sangre. Los otros tipos de transporte, por ejemplo, el transporte en el cual no hay un intermediario que es la sangre, sino que es el espacio intersticial. Entonces la hormona produce el efecto, pero ¿cómo lo hace? Atravesando un espacio intersticial, llega al receptor de la hormona, de la célula, pues, que en este caso podría ser cualquier célula del tejido periférico. Estas hormonas que utilizan este tipo de transporte, que no es mediado por sangre, se le llama entonces hormonas de transporte paracrino. El ejemplo de estos casos son, por ejemplo, los factores de crecimiento, factores de crecimiento insulínico, factores de crecimiento no insulínico, etc. Muy bien. Entonces, estas son otras hormonas las que usan esos transportes paracrinos.
Lo otro es que también se ha visto que una célula puede producir una hormona y tener su receptor para que la pueda recibir. Entonces, en ese caso se habla de transporte autocrino. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, algunas características de la señalización endocrina, ¿no? Entonces aquí se sabe, pues, que dependiendo del origen y la distribución de una hormona, podemos saber cómo es la regulación de esa señalización, ¿no? Entonces puede ser que salga de la glándula, cae al torrente sanguíneo y de ahí, por allí, llega al órgano diana, ¿no? Entonces, en esa órgano diana debe haber pruebas de que realmente está saliendo del tejido endocrino para llegar a esa célula periférica. Entonces, la respuesta en esa célula diana, ¿de qué va a depender? De cuántos receptores tenga para esa hormona, ¿sí? De si hay otros ligandos que quieren competir con la hormona para unirse a ese receptor, de si el metabolismo que usan, digamos, en la unión ligando-receptor, ¿sí? También va a depender de eso, ¿sí? ¿Qué cambios pueden haber en el momento en que esa hormona se está uniendo a su receptor? Entonces, todos estos digamos, todos estos puntos de la trayectoria pueden estar afectando la regulación de la señalización endocrina. En la paracrina, que es que una célula produce la hormona y se la pasa al receptor que está enseguida, que no necesita sangre para pasarlo, entonces allí que es importante, ¿qué tan lejos está la superficie donde llega la hormona? O sea, ¿qué distancia de fusión hay? ¿Sí? Si hay proteínas unidoras de ligandos, ¿no? Eso retarda un poco más. Las proteasas, porque se habla de que cada que se está trasladando una hormona desde su sitio de origen hacia donde hace efecto, puede encontrarse una enzima que la degrade. Entonces, el nivel de proteasas que haya en ese espacio también es importante. Muy bien, entonces esas son algunas diferencias entre los dos tipos de transporte. Un transporte en el que prácticamente es el paracrino de un lado a otro y el otro que es el endocrino. Hay hormonas que pueden tener las dos acciones, ¿no? Una acción endocrina y una acción paracrina. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo producen la función estas hormonas? Entonces, las hormonas, yo les llamo las bombas moleculares, ¿no? Porque una hormona llega a su receptor y arma toda una serie de cambios, ¿no? Entonces, esas hormonas generan muchos cambios al interior celular, por eso no se debe de abusar del uso de estas moléculas, porque generan cambios que a nivel celular se pueden ver, ¿no? Entonces, en general, las concentraciones de hormona en sangre oscilan entre 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12 molar. O sea, eso es entre nano y picomoles. Pico es 10 a la menos 12, nano pues 10 a la menos 9. Entonces, entre esas dos concentraciones es que están las hormonas en sangre. ¿Por qué? Pues porque ellas definitivamente cada que se unen a su receptor generan unos cambios que son grandes a nivel intracelular. Bueno, una hormona puede hacer múltiples efectos. Entonces se le llama al producir múltiples efectos, quiere decir entonces que esas hormonas apenas se unen a su receptor, desencadenan una serie de cascadas intracelulares, ¿no?
Entonces, ellas se unen a receptores de los órganos blancos. Cuéntenme, ¿me están oyendo? Sí, profe. Sí, Sí. es que tengo temor porque creo que se acerca ya la interrupción de la clase, de modo que no sé en qué momento me quedo hablando sola. Bien, entonces hay toda esa sensibilidad de las hormonas y sus concentraciones son muy bajas porque producen múltiples efectos a nivel intracelular, ¿no? Regulan varias cascadas de reacciones químicas a nivel intracelular. Ustedes están viendo aquí un ejemplo de ello, ¿no? Lo que estoy señalando, vuelvo otra vez por mi puntero. Aquí vemos entonces un receptor de insulina, que son estas dos estructuras verdes que ustedes están viendo aquí, es un solo receptor, que es el receptor de insulina. Y la barrita azul que está transversal es la insulina acomodada como debe ser. Ese receptor, al unirse a la insulina, lo que genera es la fosforilación de una serie de proteínas, ¿no? Esta serie de proteínas conocidas como IRC23, esa serie de proteínas ya fosforiladas, porque eso fue lo que hizo el receptor, cada una va a hacer su trabajo a nivel periférico. ¿Listo? Entonces, como cada una hace su trabajo a nivel periférico, miren ustedes, por ejemplo, esta que está fosforilada aquí, desencadenó toda esta cascada, ¿cierto? Con la participación de otras moléculas y la dejó en términos un poco bastante, digámoslo así, activada. ¿Por qué? Porque este receptor apenas se une a la insulina, él se fosforila y al fosforilarse, fosforila todas estas proteínas y, por ejemplo, este camino me lleva a la inserción de transportadores de glucosa en la membrana celular, mientras que este otro camino me lleva a la síntesis de una serie de mediadores relacionados con el tejido, con la función que tenga, en este caso, estamos hablando de una célula periférica que responde a la acción de la insulina, ¿no? Entonces, miren, toda una cascada acá que llega a una respuesta, toda una cascada acá que llega a esta otra respuesta, y en el camino esta cascada activa a otras moléculas, efectos. Entonces, todo eso definitivamente son muchos cambios los que una hormona está produciendo a nivel intracelular y de esa manera es muy complicado cuando la gente empieza a tomar dosis altas de estas hormonas, por ejemplo, en el caso de los hombres o las personas que van a hacer deporte, ¿no? Se toman esos esteroides y ni siquiera consultan, ¿sí? ¿Qué concentraciones? Y son concentraciones altas, ¿no? De esas hormonas y eso puede degenerar prácticamente en la alteración de todos estos equilibrios que hay cuando una hormona se está uniendo a un receptor. Entonces, definitivamente el manejo con las hormonas debe ser muy especializado siempre y dependiendo de la situación en cada caso. Estas vendrían a ser entonces los efectos de las diferentes hormonas. Tengo aquí que son más de las 11. ¿Me estoy pasando en el tiempo con el otro grupo? Sí, profe. Listo, entonces me toca interrumpir ya acá. Pero falta mucho para que se acabe la clase, profe. ¿Para qué? Para que terminemos. No, sí, claro. Falta bastante y eso no lo voy a poder terminar ahora ni en 5 ni en 10 minutos. Pero yo me voy poco a poco poniendo, en la próxima clase ya podemos estar llegando al punto que es. Yo lo que quiero saber es Listo, que profe.
Sí, no hay ningún problema. O sea, no se va a omitir esto. Entonces ustedes me dirán, ¿qué hago? Sí, profe, pues terminemos de ver otro día. Ya algunos compañeros me escribieron. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, quedamos aquí para la próxima clase. Muchachos, revisan entonces todo esto que acabamos de ver relacionado con la producción, con la secreción, con los tipos de secreción que hay, ¿cierto? Y los tipos de transporte, ¿no? Para que en la próxima clase sigamos. Muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos en una próxima.